Primeramente, buenos días. Hoy vamos a ver un efecto interesante en el After, ¿ya? Aparte que estuvimos viendo las máscaras, que bueno, se puede volver a explicar si no ha quedado claro de las máscaras, pero creo que sí. Vamos a ver un efecto que se llama explosión o extrusión, ¿ya? O partículas, que muchos lo llaman de esa manera, que está en el After como partículas. Ya vamos a ir a compartir acá. Y directamente voy a ver algo que yo, por ejemplo, estoy volviendo a hacer para que vean qué es el efecto ese, ¿no? Entonces, este es un efecto interesante, ¿ya? ¿Sí? ¿Se nota? Ya. Ahora, todo esto se puede animar, se puede hacer lo de las partículas, es interesante cómo se hace, pero vamos a arrancar de cero, ¿ya? Vamos a hacer una nueva composición, ¿sí? Eh, acá, nueva composición, y yo voy a colocar un color de fondo, qué sé yo, no sé, a ver, un blanco por ahí, a ver, aceptar. Ya para arrancar, porque aquí lo que voy a colocar son dos textos o dos figuras que son PNG que yo los tengo guardados, ¿sí? Que los voy a traer directamente desde acá, ya son dos logos, bueno, son dos partes de un logo, que los tengo ya acá, pero bueno, los vuelvo a importar, me marca así, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, este es el de arriba, yo lo coloco acá y me va a marcar así, y coloco el otro y me marca así, ¿no? Ahora yo tengo dos partes, es como si yo hubiera hecho un texto y un logo, podría ser, ¿no? Pero ahora estoy utilizando dos logos, lo cual es en realidad no sé si interesa mucho, pero ya puedo hacerlos con figuras, puedo hacerlos con textos, pero esto tiene que ser uno solo. Ya yo lo estoy explicando para que vean que dos cosas se pueden unir. Primero voy a cambiarles el tamaño, ¿ya? Me parece muy chico, entonces los voy a seleccionar los dos, ¿ya? Y acá voy a abrir a este costado y voy a abrir los dos, ¿ya? Están seleccionados los dos, ¿sí? ¿Ya? Entonces voy a abrir y voy a transformar los dos, ¿sí? Ahí se transforman los dos. Entonces voy a colocar un número, un 150 para ambos, lo cual me queda interesante, me queda en el medio. Ya, listo. Ahora, para hacer lo que hice antes en la composición esta, que es hacer explotar directamente todo esto, primero tengo que hacer dos cosas. Hay una forma para hacer, ¿no? Se hace de dos maneras posibles, ¿no? Uno es precomponer, ¿ya? Entonces yo precompongo estos dos, ¿sí? Este y este, lo selecciono y hago una precomposición en capa, en procomponer, y directamente me va a hacer una composición que se llame 2. Acá le puedo poner, no sé, composición 2, ahí está bien. Y lo precompongo en uno solo. Ahora es una nueva capa que se llama comp 2. ¿Sí? Como verán, se ha vuelto una sola capa. Control Z, a ver. O el otro sería, como ya tenemos que se llama acá en comp 1, este es comp 1, es lo que estoy trabajando en comp 2. Este comp 2, ¿sí? Que se llama esta composición, que está separado uno por uno. Acá voy a hacer otra nueva composición, y lo voy a llamar explosión. ¿Ya? Lo voy a llamar explosión y le voy a poner un color. No sé, otro color distinto. A ver. Azul. Ok. Aceptar. ¿Ya? En esta he hecho una nueva composición por si acaso. Y en esta composición voy a hacer la composición 2. ¿Sí? Lo pongo ahí y se habrán dado cuenta que, bueno, ¿sí? Me ha creado, pero obviamente el fondo ha cambiado porque le he cambiado de color. Entonces voy a la composición 1, digo a la composición 2, y aquí, por ejemplo, tendría que colocar un fondo nuevo, un nuevo sólido, ¿sí? Un sólido en blanco para que justamente la composición 1 tenga eso. Digo, la composición 2. La composición 2.
Ahí esta composición tiene estos tres valores. Cuando yo me voy a explosión, que es la nueva composición, acaba de modificar, ¿sí? Entonces ya estoy trabajando con composiciones. Aquí hago doble clic y ya me genera la composición 2. Voy a la composición, está ahí. ¿Ya? Entonces este es el ejemplo que estamos haciendo, ¿no? La explosión esta lo vamos a hacer desde acá, desde la explosión con la composición 2 incluida dentro, ¿ya? Entonces, de esa manera, si nosotros retiramos, o sea, si nosotros nos va a quedar un fondo el color que hemos creado en esta composición, ¿sí? Ahora, hasta ahí estamos bien, no es difícil hacer esto, ¿sí? Lo que sí vamos a darle el efecto es de partículas, ¿ya? Vamos a efecto, ¿ya? El efecto. Y acá tenemos que darle en perspectiva, no, en realidad no en perspectiva, ¿dónde está? En simulación, simulación, no perspectiva, sigue confundiendo. En simulación, y aquí hay que darle dispersión, eso, dispersión. Una vez que le den eso, les va a mostrar esta cosa que no se sabe qué cosa es más o menos. Ya estos círculos hablan del rango de explosión o la dispersión que va a utilizar. Por lo tanto, nosotros, si nos fijamos, hace todo eso, ¿no? Pero no lo estamos viendo la imagen, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tratar de que esto primero se vea. Vamos aquí, ¿ya? Aquí en instrucción, ¿sí? En la vista, vamos a colocar procesado, ¿ya? Una vez que vayamos a la vista, se va a procesar y ahora sí tenemos la explosión. ¿Sí? ¿Se nota? Sí, ¿ya? Pero yo noto tipo ladrillos. Si se han dado cuenta, es una forma de ladrillos, lo cual se puede modificar, ¿ya? Acá entonces vamos a la forma y en la forma dice motivo ladrillos, ¿sí? Aquí a la izquierda arriba. Entonces yo, por ejemplo, acá voy a cambiar. No quiero ladrillos, ya puedo utilizar ovoides, a ver, ¿sí? Se ve raro. Voy a utilizar cristal, ¿sí? O puedo utilizar espiga. A ver, espiga. Ya es raro, ¿ya? Igual, entonces voy a utilizar como si fueran vidrios, entonces cristal, ¿sí? Pero ven, el cristal es como si fueran pedazos gruesos y yo quisiera que se rompa en muchos pedazos más. Por lo tanto, voy a ir a la repetición. Ya, la repetición me va a ubicar, digo, me va a hacer la repetición de los pedazos en realidad. Si yo subo, ven, se está repitiendo más, cosa de que yo tenga muchos más pedacitos. Entonces le pongo un número, no sé, 40. ¿Ya? Entonces ya tengo una explosión con muchos pedazos, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Eso, ¿sí? Ahí estaba y ya. ¿Listo? Ahora, la idea también de la explosión esta es que nosotros podamos darle un poco de forma, ¿sí? Y la dirección, por ejemplo, si yo cambio esto, es la dirección. La dirección de dónde va a empezar ¿sí? La explosión, entonces ya tiene otra dirección. Entonces, por ejemplo, control Z. ¿Ven? Si yo pongo ahí, esta es la dirección. Y si yo muevo la dirección, se va a mover lo del medio. ¿Ya? Entonces, la dirección hacia dónde va a estar dirigido la explosión. ¿Ya? Control Z. Lo voy a dejar en el medio, que empiece del medio. Ahora, el origen, lo dejo ahí porque el origen es mover de dónde se va a originar. ¿Sí? Si yo muevo el origen, se va a originar de ese lado. Entonces, del lado derecho, entonces la explosión va a salir de ese lado. Ya tendría que mover este más. Este es arriba hacia abajo, pero lo voy a dejar en el medio. Cosa de que el origen se genere en el medio. ¿Estamos? Otra más es la profundidad, ¿ya? ¿Cuánto de profundidad le vamos a dar a los pedazos? A los que sean más chicos, más grandes. Entonces yo, por ejemplo, acá puedo modificar la profundidad de los vidrios, ¿sí? Cuanto más profundos sean, más cuerpo van a tener los pedazos, ¿sí? Entonces, bueno, depende de mí, pero no sé si dejarle tanto, ¿ya? Entonces le vamos a dar pues, una cierta cantidad
cosa de que sea interesante a la hora de explosionar. ¿Ya? ¿Qué más podríamos tener en cuenta para hacer este tipo de efectos? ¿Sí? Podemos animarlo también, pero ahorita vamos a ver qué más podemos hacer. Vamos a ver acá, ya hemos tocado hasta acá, entonces la forma ya está. Vamos a ver la fuerza, ¿ya? La fuerza es justamente la particularidad de la profundidad, la explosión. Aquí, por ejemplo, tenemos el radio. Yo puedo modificar el radio, darle más o menos radio, control Z, ¿ya? Sí, para que se agrande mucho más el radio de acción, ¿sí? Si te das cuenta acá, lo voy a dejar ahí. La intensidad es lo que me interesaría, que cuán más intenso, ya porque si se fijan, a los pocos, a los un segundo, acaba de hacer y es muy intenso la explosión. Podría modificar llevándolo más atrás y volviéndolo menos intenso para que tarde más, y ves, y sea menos intenso, o llevarlo más adelante y darle más intensidad, ¿ya? Entonces es más intenso, ¿sí? Esa sería la intensidad. Entonces lo dejamos más o menos en un 5, en un 6, depende de ustedes y ya podemos ir ya viendo que más o menos la intensidad es lo que crea. Ahora, hasta ahí diremos, la fuerza 2 también nos puede servir para hacer esto de la profundidad, ¿ya? Entonces, pero digamos que ya teniendo en cuenta son las mismas que lo va a repetir encima, entonces no vamos a utilizar la fuerza 2, ¿sí? La fuerza 1 es suficiente. La degradación, ya, no vamos a utilizar en este caso ninguno. Sí, sí, la física es interesante, conocer la física, porque de esta manera podemos decirle cuánto más queremos que se vaya hacia arriba, hacia abajo, que salga volando, que no haya gravedad. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la gravedad 3, ¿ya? Y en la gravedad 3, si nosotros le aumentamos la gravedad, no sé, mucho, la explosión tiende a irse hacia abajo, ¿seguro? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si yo aumento más la gravedad, se va a ir mucho más abajo, va a caer como si estuviera con mucha gravedad. ¿Ya? Entonces, si queremos que las partículas salgan volando sin tener gravedad, le ponemos un 0. ¿Ya? Entonces, en la gravedad, ¿ves? Y todas las partículas van a salir como si no hubiera gravedad. Y se ve mucho más interesante, bueno, en este momento para mí, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso sería, en cuestión, podemos calcular la velocidad. Después la gravedad, dirección, esas cosas, bueno, hay que ir tocándolas, practicándolas. Tenemos la textura, por ejemplo, ¿no? Acá podríamos cambiarle otro color, ¿ya? A la textura, ¿sí? Si le pongo ese color rojo se va a ver, ¿ven? Ya. Pero ahorita el color lo voy a dejar en blanco. ¿Qué más? Podríamos cambiarle la forma, la capa, lateral. No, sería lo único por ahí es la opacidad. Por ahí le damos un poco más opacidad, menos opacidad. ¿Ya? Alguno de opacidad. Y se nota más en los costados, ¿sí? Si yo les rebajo la opacidad donde estaba en 0, acaba de rebajar, ¿no? Ya. Y ahora sí. ¿Qué más tenemos? ¿Ya? Este tipo de capas, bueno, en la textura tenemos la física, la textura. Listo. ¿Ya? Aquí podemos mover también la posición de las cámaras, ¿ya? Esto de la cámara, ¿sí? Es interesante, ¿ya? Siempre y cuando tengamos activado el 3D, que es esta, que es la forma de activar acá, para que se vea en 3D, si no, no tuviéramos la forma de activar las cámaras. Esto lo vamos a llevar un poquito más adelante, que es la función 3D, para ver los objetos en 3D, ¿sí? Hasta este momento ya tenemos la explosión, ¿sí? Lo único que nos quedaría sería animar en qué momento quisiéramos que, por ejemplo, empiece la explosión. Y esto sería animando todo lo que es esto, lo que hemos ido viendo, ¿sí? Acá en la forma, ¿sí?
tenemos la dispersión. Entonces, si yo quisiera ponerlo, pongo acá aquí por ejemplo voy a marcar, ¿sí? Y acá 0. ¿Ya? Entonces, ya, control Z. Ya, entonces, lo que hay que ver es, ya, acá en los efectos, en dispersión, podemos modificar mucho, por ejemplo, la fuerza, la forma, eso es lo que nos permitiría ver esto, la explosión. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, la opción de 3D en todas las versiones del After hay. Sí, sí. Lo único que a veces está escondido, mira, te voy a fijar acá, acaba de esconderse, ¿sí? Acá abajito, te ubicas aquí abajo a la derecha, voy a marcar a ver por si acaso. Ya, acá abajo, esto, ¿sí? Se ve en mi pantalla, ¿no? ¿Ya? Sí, Ahí es sí. donde se puede activar, ¿sí? Si vos lo activas, se va a ver, ¿sí? A veces viene desactivado y no se ve. Y por más que quieras verlo, digamos, no tienes. Pero acá abajito hay eso, ¿sí? Cuando lo tocas ahí, lo ves, ahí dice, ves, menú de controles de transferencia, una cosa así. Entonces, cuando vos le tocas, y viene un montón de elementos con los cuales vos puedes trabajar, y este es uno de los elementos que es el 3D. Cuando esto después se acaba de activar, por ejemplo, a ver, lo voy a colocar por acá, ¿sí? Se acaba de activar la línea Z, ¿sí? Tenemos, si yo desactivo, tenemos solamente la X, ¿sí? Y la Y. O sea, acá, por ejemplo, si voy a transformar, veo posición, tengo X, ¿sí? X y Y, ¿sí? Entonces en la X y Y, pero si yo aumento el 3D, se va a aumentar mucho más en la posición, se va a aumentar el Z. Y el Z me permite ir hacia adelante o hacia atrás. Ahora, ¿cómo me fijo eso si está en 3D o no? ¿Ya? Por ejemplo, si yo voy acá a las vistas, en la vista, y veo desde arriba, ¿sí? Vistas, derecha, izquierda, arriba, ¿ya? No, esta no. Esta es la que va a ser. La cámara frontal arriba, superior, ¿ya? En la superior ni siquiera te fijas dónde está, pero si yo marco el elemento, ¿sí? ¿Ya? Vamos a izquierda, ya. Este es el elemento, aquí está, ¿sí? Bueno, quizás estaba fuera, a ver, lo voy a ajustar un cacho, mucho, 50. Ese es el elemento en mi cuadro. Ahorita estoy con vista izquierda y yo quiero de superior. Aquí está, aquí atrás, porque he hecho un zoom, ¿sí? Ha salido del cuadro, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, en transformar he tocado el Z en la posición. Lo llevo más adelante y ahí está, acá. Entonces en la vista de arriba estoy viendo que esta mi composición es una línea en realidad. No tiene fondo, no tiene forma, ¿sí? O sea, no tiene profundidad, ¿sí? Los elementos que tengan profundidad se van a ver mucho más gruesos, los elementos que tengan menos profundidad se va a ver una línea. Esta es mi composición, mira, ¿sí? Es esta. Ahora, si yo quisiera verla de frente, cámara activa, y lo estoy viendo de frente, ¿sí? Y esto sería para animar las cámaras.
¿ya? Cuando yo pongo 3D, voy a animar esto, ¿sí? Ahora, para hacer eso, yo tengo, obviamente, podría voltearlo de una manera interesante. A ver, vamos a ver acá. Vamos a hacer... Y vamos a voltear, ¿ya? Si yo me voy a la cámara de superior, estoy alejado, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es achicar mi campo y está acá, ¿sí? ¿Cómo lo veo eso? ¿Cómo haría un acercamiento, diremos? Tendría que poner una cámara, ¿sí? Y una cámara ya estamos hablando de elementos de 3D para hacer animación, ¿sí? Por ejemplo, yo acá pongo un nuevo y pusiera una cámara. Ya este es ya ponerle un elemento que me va a permitir, ¿sí? Sí, aquí tengo una cámara. Ahora, cámara uno, bueno, si quiero le cambio el nombre. ¿Alguien sabe de cámaras? Aquí tienen un zoom de 246, ¿sí? Y un 85, ¿ya? Puedo cambiarlo, no sé, esto a un 50, ¿ya? 50. ¿Alguien sabe maneja el ángulo, los ángulos, las cámaras? Bueno, esta es mi cámara y lo estoy viendo desde arriba, ¿sí? Si quisiera verlo mucho más detallado, tendría que fijarme así. Ahora, este es mi elemento. Yo acá lo voy a llevar hacia adelante, no, control Z, hacia adelante, hacia allá, y lo voy a llevar hacia el costado. Bueno, entonces lo voy a ver a la parte frontal y esto sería mi cámara ahorita activada. Sí, estoy activando la cámara. Ahorita esta es lo que voy a hacer que se mueva. No va a ser el elemento de atrás. Yo solamente puedo llevarlo más adelante o más atrás para fijarme que el elemento se mueva. ¿Sí? Entonces esto, por ejemplo, lo vamos a llevar más atrás, solamente más atrás, en posición Z ahí. ¿Ya? Solamente es para ver. Ahora voy a manejar, por ejemplo, mi cámara. Si yo necesito hacer mi cámara, tengo ya activado este modelito. Sin esto, no se activa la cámara. ¿Se entiende? El 3D es para activar cámara y para hacer movimientos. 3D acá no me sirve de nada la cámara. ¿Sí? No pasa nada con la cámara. Yo quisiera que en este momento, por ejemplo, se acerque la cámara y no podría manipularle. ¿Cómo? Lo único que tengo que hacer es activar el cubito ese que me está señalando 3D. Ahora sí puedo activar la cámara. ¿Sí? Entonces yo este elemento lo voy a llevar un poco más lejos, hacia atrás, hacia el fondo. Ya ahí. Y desde la cámara voy a acercarme. ¿Ya? ¿Cómo veo que está lejos? Entonces voy a cámara activada, voy a superior y veo, ¿sí? Voy a ajustar esto al 12%, un poquito más, quizás 25. Ya, si te fijas acá, acá está mi cámara, visto desde arriba, y aquí está el elemento, ¿sí? Entonces, lo único que yo tengo que hacer es, a ver, voy a mover un poquito más ahí. Ya, lo único que voy a hacer es mover la cámara. ¿Cómo hago que mueva la cámara? Voy acá, voy a ver un cachito de frente, ¿ya? Esta es la cámara, ¿sí? Ahora voy a ver acá arriba se genera, ¿ven aquí arriba? Ahora lo voy a marcar en esta parte, ¿sí? Aquí arriba a la izquierda se genera este aparatito, ¿sí? Es una camarita. Yo aprieto ahí y me marca herramienta de cámara orbital, ¿sí? Herramienta, dice, desrastrear cámara y herramienta desrastrear cámara Z.
¿ya? Cámara Z es cuando yo voy a la profundidad. XY es, ¿no? Izquierda, horizontal y vertical. Entonces yo he apretado Z, entonces si se fijan, yo me voy a acercar a la toma. Es la cámara la que está acercándose. ¿Sí? Voy a verlo, a ver, en ajustar. Voy a irme hacia atrás un cacho. Un 50, ya. Entonces voy a irme hacia atrás. Ya. Ahora, ¿cómo sé que la cámara se está acercando o está alejándose? Voy a superior. Y si te fijas, voy a irme al 12. No bajo mucho. Al 25. Si te fijas acá, este es el fondo. ¿Sí? Si yo toco acá, este es el fondo. O sea, lo que está viéndose, el logo. Y esta es la cámara. Voy a tocar en la cámara. Ahora tengo activado el Z. Entonces yo me acerco. Ahí me estoy alejando. Ahí me estoy alejando y pues me estoy acercando. ¿Sí? Con la cámara estoy agrandando y achicando. Ahí me estoy alejando. ¿Ah? Si lo veo frontalmente, ¿ya? De nuevo. ¿Sí? ¿Ya? Si veo superior, ya. Por ejemplo, acá, si yo pudiera hacer una vista personalizada, ¿sí? Cuando aprieto personalizado me da mayormente esto, digamos, ¿no? Una visión mucho más 3D, con lo cual yo veo que agrando, hago zoom hacia arriba, ¿sí? Lo que se ve más chico, ¿ya? Y esta es una manera de ver en 3D, o bueno, simular 3D en un ambiente que genera 2D, que maneja 2D. Esto de la cámara está más o menos, ¿sí? Ahora, obviamente que hay que animarlo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tendría que animar la cámara solamente en las posiciones, ¿sí? Si yo voy a trabajar en posición, en este punto está ahí, en este punto, ya, yo podría hacer que la cámara se aleje. Entonces, ya tenemos una animación, bueno, acá no. Y a ver, eso. Entonces, bueno, se va a acabar ahorita. Lo que permite hacerme esto es que yo juegue con esto. ¿Ven? Ahí ya la cámara se ha desplazado hacia adelante y me acaba de generar un movimiento. ¿Cómo lo veo? Acá. Voy a hacer. Y acá la cámara se va a mover hacia adelante. ¿Sí? ¿Ya? Acá la cámara se movió hacia adelante. ¿Ven? El movimiento de la cámara. Bueno, esta es una forma de ver las cámaras, pero como me preguntaste al principio, no podríamos manejar una cámara, ¿sí? Y no podríamos hacer otras cosas si nosotros no aplicamos ni no activamos este cubito que es el 3D. ¿Ya? Preguntas acerca de la explosión y del manejo de cámara, que obviamente lo vamos a seguir manejando de aquí en adelante porque es interesante el manejo de las cámaras. Más o menos, claro. Sí. Lo de la explosión sí, ¿no? Sí, lo Porque de es la fácil. explosión sí. Es fácil lo de la explosión. Ahora, otra cosita que hay que ver, por ejemplo, a la hora de hacer dispersión, ¿ya?
es tratar de animarla. Por ejemplo, si vas a combinar con las cámaras, quizás te conviene hacer la explosión más adelante o más atrás o ir en un efecto rotativo, ¿ya? Sí, pero esto vamos a verlo después. Lo de las cámaras hay que saber manejarlo, ¿sí? Para que se note lo de las cámaras, hay que poner uno o dos objetos adelante. A ver, vamos a ver un cachito eso antes de que se cuelgue. Ya, lo tenemos acá, la explosión, ¿no? Pero si yo quisiera, eh, voy a colocar otro, que es esto nomás, a ver. Es la composición 2. La composición 2 la voy a colocar acá, ¿ya? Entonces la composición 2 va a estar por delante, ¿sí? Es esta la composición 2, ¿ya? Entonces esta composición no se nota, por ejemplo, ahí no se va a notar ninguna explosión, ¿sí? Si yo me voy y animo estos dos elementos, ¿ya? La composición 2 está por delante, ¿sí? Entonces lo que yo voy a ver acá, por ejemplo, en la personalizada, hay dos elementos, ¿sí? Dos elementos. Ahora se han creado dos elementos, los cuales, por ejemplo, yo ya, podría agarrar este objeto y llevarlo más adelante para que la cámara pase por delante y se vea la explosión atrás. Entonces yo voy a ver la explosión voy a pasar eso. Ese va a ser un movimiento. A ver, lo vamos a ver frontalmente. ¿Ya? ¿Ya? Pero está muy cerca la cámara, ¿sí? Entonces lo vamos a alejar un poco. Vamos a alejar la cámara para que se vea. Entonces, visto o superior. Ya aquí está la cámara. Lo vamos a alejar un poco más. Ya, porque está muy cerca, ¿sí? Entonces, eh, alejamos la cámara un poco más, ¿sí? ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer es esto. Ya, obviamente, pero estamos viendo superior, lo vamos a ver acá. ¿Sí? Ya. Ahora, como hemos visto acá, lo único que podemos hacer es alejar este elemento. ¿Sí? Ya. Vamos a ver lo de la cámara superior. ¿Sí? Lo que la cámara hace es esto. Y ahí, por ejemplo, se ha dado vuelta. Entonces, lo que hay que ver es lo que hemos hecho y la animación cortarlo, ¿no? Ahora sí, vamos a llevar la cámara hacia atrás. Ya, vamos a trabajar con este elemento. Este lo vamos a llevar hacia atrás. Y lo vamos a achicar un poco este. Ahora sí, vamos a ver que este elemento, por ejemplo, este de acá, está muy adelante. Lo vamos a llevar atrás. Y con la posición Z lo llevamos. Marcamos la cámara. Esta es la cámara. Y su rango de visión se va a quedar más o menos ahí. Vamos a llevar este elemento. ¿Sí? Que es la composición 2. Lo vamos a poner acá. Por debajo. Entonces esta composición 2 es la que va a pasar. ¿Sí? La cámara va a pasar por ahí. Veamos a ver en la parte cómo se ve. ¿Ya? Vamos a hacer un poquito la cámara hacia atrás para que se vea mucho mejor. Vamos a borrar estos tres elementos.
Vamos a hacer la cámara hacia atrás. Hacia atrás. Ese es el zoom. Y ahora sí. Vamos a marcar en posición acá. Y luego vamos a marcar por acá. En la cámara superior. Lo que queremos hacer. Que vaya hacia adelante. La cámara que se mueva. Hasta ahí. ¿Estamos? Vista. Ahí sí vamos. Ya. Acaba de pasar por ahí. Y que el elemento es este. Tiene que pasar un poco más. Lo vamos a ver hacia arriba. ¿Sí? Y tiene que llegar hasta más allá. Entonces, acá vamos a suprimir esto. Y acá lo vamos a hacer que pase. Posición. Más. Más. Y ya. Ahora sí. A ver, veamos lo de la cámara. Ya. Ahí es donde. Ya, vamos a ver en superior. Y con cámara frontal. Hasta ahí no tiene que ser y esto no tiene que ver. Ya vamos a activar acá esto en la cámara y vamos a darle. Ahí. Esto sacamos. Por ahí más o menos. Y aquí hacemos esto hasta lograr esto. Listo. Ya, a ver. Ya, a ver. Ahí vamos. ¿Sí? Acabamos de ver dos. ¿Sí? Entonces en la vista